Buenas tardes a todos. Nos encontramos nuevamente en el podcast de Socioteca, en nuestro segundo episodio. Son las 12:52 del día 15 de abril del 2020 y nos encontramos nuevamente con el profesor Carlos Oroz Garciari. Profesor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Mauricio. Buenas tardes para ti. Contento de nuevamente tener esta oportunidad de seguir hablando sobre los temas que nos convocan en Socioteca. Bueno, es un gusto tenerlo, es un gusto hablar con usted y vamos a entrar en materia de una vez. El tema del día de hoy, pues el texto que vamos a abarcar es un fragmento de la cuestión judía, donde Marx critica los derechos humanos y los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Entonces, quería comenzar con una pregunta que creo que todos los estudiantes se hacen, y es, ¿por qué este texto se llama La cuestión judía? Efectivamente, el texto al que aludiremos hoy tiene el título en alemán de Die Judenfrage, de la cuestión judía. Y se llama así porque hay una discusión que se lleva a cabo en los años que venimos, en los que venimos analizando textos publicados en los años 1842, 1843. En el pasado podcast, cuando discutíamos sobre la crítica que realiza Marx a la dieta renana, en la que aparece una legislación que modifica una práctica consuetudinaria que se conoce como la crítica a la ley sobre el hurto de leña, que es un texto publicado el 25 de octubre de 1842, y a este periodo le hemos denominado, como lo hace normalmente quienes estudian a Marx, el joven el joven Marx, entre otras cosas aludiendo a esa idea del joven Hegel. El joven Marx, hacia 1843, en la ciudad de Kreuznach, que entre otras cosas era el lugar donde estaba en casa de su suegra, en esta ciudad, en Kreuznach, y además estaba recién casado en ese momento. Marx, él comienza a redactar una clase como de respuesta a unos textos que había escrito Bruno Bagua. Bruno Bagua es una persona que había sido profesor, incluso, no profesor, pero digamos que Marx, cuando era estudiante de Derecho en Bonn, asistió a varias de las clases de Bruno Bagua. Y el tema de fondo es precisamente la cuestión judía. La cuestión judía es la pregunta sobre cómo es posible la emancipación en Europa de los judíos. Es parte de la discusión o de los elementos de discusión que está utilizando Bruno Bagua, y se está hablando sobre el tema de si concederles o no derechos, libertades políticas, cuáles son las condiciones con respecto a su religión, a su judaísmo, en relación al cristianismo, y estas libertades políticas, estos derechos políticos. Marx, en las respuestas que está haciendo a estas afirmaciones de Bruno Bagua, va a insistir en la idea de que más allá de lo que se le puedan dar los derechos políticos y las libertades a los judíos, Marx va a plantear que no hay una libertad entendida en un sentido pleno hasta que no sea liberado ese judío de la misma religión judía. Hay varios textos en los que él va, o digamos varios escritos, pues son escritos muy cortos de 3, 4, 5 páginas, en los que va a ser, digamos, una cierta discusión con Bruno Bauer. Este texto que él comienza a redactar en 1843 en la ciudad de Kreuznach, que es recién casado en casa de su suegra, lo termina en París, ya cuando está en París en 1844, y es donde viene publicado por la Neue Rheinische Zeitung, la Nueva Gaceta Renana, junto a Arnold Rusch,
en esta nueva edición de lo que venían publicando tiempo atrás y que por la censura tuvieron que desplazarse y realizarlo en otro lugar. Entonces, la cuestión judía es un texto que se conoce comúnmente como parte de la bibliografía de Marx, y es un texto en el que Marx está discutiendo con Bruno Bagua sobre las condiciones para la emancipación de los judíos. Entonces, Mauricio, el texto que vamos a analizar se llama La cuestión judía por esta discusión con Bruno Bagua sobre las condiciones para la emancipación de los judíos. Ok, y entonces esa emancipación de los judíos va directamente ligada con la crítica de los derechos humanos y los derechos del hombre. Ahora, Carlos, ¿cuáles son qué es lo que inerva a Marx de estos derechos? Porque él menciona, los derechos humanos, él menciona 4. Los derechos del hombre, él menciona 4 que son los fundamentales: la libertad, la propiedad privada, la igualdad y la seguridad. ¿Por qué puntualmente estos 4 hacen que Marx decida criticarlos? O sea, ¿qué es el tema que está por debajo, que él siente que trasciende dentro de estos 4 derechos que lo hacen a él cuestionarlos tanto y al parecer ser tan escéptico? Claro, él está discutiendo con Bruno Bagua sobre la participación de los individuos en la comunidad. Está hablando de libertades políticas y está hablando de derechos. Tradicionalmente, la forma de concebir Occidente esta relación entre individuo y orden social venía dado en términos de ciudadano, en términos de, en la tradición clásica, por ejemplo, el perteneciente a la polis es un ciudadano y en ese sentido tiene derechos. Y cuando digo tiene derechos, no en un sentido de derechos subjetivos modernos, sino tiene derechos en el sentido de que cuando se habla de la libertad, de la posibilidad de venta de un esclavo o de compra, cuando se habla de el matrimonio y de estos contratos, estamos hablando siempre de un pater familia romano, estamos hablando de un eupátrida ciudadano de Atenas, de la Atenas del siglo V. Estamos hablando de una relación directa con la comunidad a partir de una pertenencia a una ciudad, a un orden. Y así también en la Edad Media se puede ver reflejado, pero allí van a aparecer otras tradiciones como la cristiana, y por eso, para entender bien por qué Marx un poco va a hacer una crítica a los derechos del hombre, a qué se refiere con eso a los derechos del hombre, por eso, como bien dices, vale la pena contextualizar. Es decir, hemos dicho que dentro de esta discusión que él tiene con Bruno Bagua sobre la cuestión judía, están hablando sobre la posibilidad de participación política y jurídica de los hebreos, de los judíos, en una Europa antisemita, ¿no? Entonces, en medio de esa discusión, sí, en medio de esa discusión emerge esta cuestión de los derechos del hombre y la crítica que él hace. Él lo que está diciendo es, como están hablando de la libertad política, de los derechos del ciudadano, de los derechos del hombre, él llama la atención sobre la distinción que realizan declaraciones de derechos, constituciones. Él comienza a citar la Constitución de Pensilvania, de New Hampshire. Él habla también de la Declaración de Droits de l'Homme de Citoyen. Él está hablando aquí de una serie de declaraciones, de textos que son expresiones jurídicas, con implicaciones políticas y demás, de la sociedad moderna, específicamente producto de la revolución burguesa. Precisamente la fecha es 1789, luego
las actas constitucionales y las constituciones del 91, 93, 94, es decir, toda esa serie de normatividades, que son también declaraciones, son textos que están fundando y sirven de modelo a una nueva época, van a realizar una distinción entre lo que es el ciudadano y el hombre. En francés, él pone, él dice du citoyen y droit de l'homme. Entonces, lo que está diciendo es más o menos, ¿por qué esta diferencia entre el ciudadano y el hombre? ¿Por qué esta diferencia? Y resulta que esa diferencia, para entenderla en Marx, es necesario que nos remitamos a la discusión anterior a Marx. Es decir, por ejemplo, Mauricio, Rousseau, un autor que conocemos dentro de la idea de la filosofía política contractualista, anterior a Marx, Rousseau, por ejemplo, en el contrato social, estudiaba digamos, relaciones entre el individuo y la comunidad con el ejemplo de la antigua polis. Pero si uno revisa sus confesiones, se da cuenta que ese mismo análisis lo hace recurriendo al modelo de San Agustín. Entonces uno podría decir que la idea de el citoyen tiene que ver con la tradición de la antigua polis, ¿cierto? Una tradición griega, una tradición en la que el orden social está por encima del individuo, una tradición en la que la participación política es fundamental, protagónica y demás. Y, por otra parte, encontraríamos la idea cristiana de l'humanité, de lo que sería lo que ahora llamamos l'homme, ¿no? El ser humano. Entonces, esta distinción encontramos... Pero León no es el hombre, o sí, es el humano. Sí, claro, el humano, claro. Es, digamos, yo estoy haciendo referencia a ese adjetivo cuando uno dice el hombre, el humano, estamos hablando siempre del adjetivo que está al lado de la crítica de los derechos del hombre o de los derechos humanos, porque es importante que quienes nos oyen no vayan a confundir, no vayan a pensar que Marx está criticando la dignidad humana, la vida, que él esté criticando derechos y defensas de derechos que son fundamentales para cualquier organización social. Son, por ejemplo, que el derecho a la protesta social. Pero puntualmente, ¿qué es lo que Marx critica de esos derechos que él menciona en ese texto? Ya, muy bien. Lo que él está criticando es la distinción entre derechos humanos, entre derechos del hombre y derechos del ciudadano. Entonces, cuando él entre a revisar, vamos a ver cuáles son estos derechos del hombre, que me llama la atención que ahora se está realizando esta distinción y ahora se habla de un supuesto hombre que estaría por fuera de cualquier orden social. O sea, un hombre por fuera de una ciudad, un hombre por fuera de una sociedad. Entonces, él cita cuáles son estos 4 derechos humanos que aparecen como protagonistas en estas declaraciones y en estas constituciones. Él dice, se trata del derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad y el derecho a la seguridad. Entonces, si quieres, entramos a revisar lo que él va a decir de cada uno. Él lo que hace es citar textos legales, actas constitucionales, constituciones, para de allí sacar la definición. Cuando él lee, por ejemplo, a partir de esta declaración, el artículo 2, él encuentra que esos derechos naturales imprescriptibles, son los que te acabo de decir, ¿no? Libertad, igualdad, seguridad. Libertad, igualdad, seguridad y propiedad privada, claro. Entonces dice, la libertad, y él comienza a leer cada uno de ellos, y dice, la libertad, entonces, es más bien una libertad individual, una libertad sobre todo legal, una libertad legal. Eso es bien importante porque si uno revisa la misma declaración, si uno la tiene a la mano, uno encuentra que en esa declaración que el texto
en el texto uno se encuentra en que lo que la ley define es lo que será entendido dentro de las dinámicas sociales. Entonces, lo que estamos viendo es que a Marx un poco le llama la atención que esta libertad es una libertad individual, que esta propiedad es una propiedad privada, o sea, un tipo de propiedad, que esta igualdad es una igualdad de apropiación de todos frente a las cosas del mundo. Y esta seguridad es un estado de policía que asegura el egoísmo individual de estos propietarios individuales. Es decir, lo que él está criticando es que estos 4 derechos son ejemplos de una dinámica social en la que se está institucionalizando y también instituyendo, o sea, institucionalizando en el sentido de un proceso social, instituyendo desde el punto de vista filosófico, en los términos de Cornelius Castoriadis, de una nueva imagen, una nueva construcción social de lo que sería el ser humano, un ser humano y una construcción que sería válida tanto para el ser humano en Europa como para cualquier lugar del mundo, una universalización. Entonces, esa descripción del ser humano es una descripción de un ser humano que no es precisamente la mayoría o la expresión histórica, sino de un nuevo ser humano que se está autoinstituyendo en una nueva sociedad, que es la sociedad moderna. Y se trata del burgués que está dentro de la sociedad. A mí lo que me parece interesante de la crítica de Marx es que él critica los derechos humanos, pero él hace la aclaración o él invita a que nos demos cuenta que los derechos, tanto ya la igualdad, la seguridad, la propiedad privada y la libertad, son derechos que las personas que los escribieron, que el hombre burgués ya tenía, y lo que está haciendo es intentando protegerlos. O sea, él alude al egoísmo como el tema subyacente en la Declaración de los Derechos Humanos. Él dice, estas personas ya tienen estos derechos y la razón por la que los escriben es porque quieren mantenerlos, pero no es que quieran propagar que todas personas tengan propiedad privada o que todas las personas tengan seguridad. Ellos simplemente quieren, o sea, son egoístas porque yo lo tengo y yo no quiero que me lo quiten. Y por eso es que los escriben en una carta magna de derechos humanos que hasta el día de hoy ha sido conocida como uno de los mejores textos de la historia de la humanidad y los textos más importantes en la sociedad moderna. Pero él mismo dice, ustedes proclaman estos derechos y dicen que todo hombre los debe tener, pero lo dicen porque ustedes lo tienen y porque creen que todos los deberían tener, pero ustedes no colaboran, ni mucho menos se van a dar la tarea de que todos lo tengan. Van a hacer lo mínimo para que ustedes harán lo mínimo para que sus derechos se garanticen, pero no harán lo extremo para que los derechos de los demás se garanticen. No, o sea, lo mínimo para yo mantener lo que tengo, pero no voy más allá para expandirle a los otros lo que tienen. O sea, aumentarle los derechos a los demás. Y creo que eso es lo que se basa Marx. O sea, este sector de la sociedad, que es el hombre burgués y todos sus asociados, pues ellos seguirán teniendo lo que han logrado tener tras su conquista histórica, pero no invitan a los demás a conquistar, simplemente quieren mantener un status quo que han logrado gracias a sus revoluciones. Sí, es la parte, además, central para entender muchas cosas que suelen ser confundidas cuando se trata de comprender la crítica que hace Marx. Es decir, sería un error pensar que Marx rechazaba la burguesía. Marx, de hecho, destacó los avances que logró la burguesía. Los avances que logró la burguesía y que además son conquistas
históricas de la sociedad burguesa. Por ejemplo, él se encontraba fascinado por el desarrollo de la tecnología científica, el control de los recursos naturales, la construcción de ciudades, la expansión de las comunicaciones, por ejemplo, la creación de un mercado mundial, el acceso de la gente común a terrenos políticos donde antes imperaba solo la nobleza o el clero. Las conquistas históricas de la sociedad burguesa fueron destacadas constantemente por Marx. Y como tú muy bien has dicho, lo has dicho además, creo que con citas de textos de Marx de esta época a la mano, Marx lo que estaba señalando de manera crítica, mordaz, es que esa sociedad, esa burguesía que hace un trabajo histórico interesante de ascenso social, que toma unos siglos, varios siglos, se podría pensar incluso en una forma amplia, en unos 6 siglos, y comienza uno a pensar que desde las mismas ciudades ya venían apareciendo estos burgos y que luego ingresan a la ciudad y ya luego varias generaciones después van surgiendo estos jóvenes que van a ser toda la base de lo que será luego la ilustración y toda esta creación de revistas, de periódicos, de desarrollo de la imprenta a través de para desarrollar ideas políticas y críticas sociales y demás. Pero Marx observa que esa revolución burguesa fue limitada y fue solo para un sector social, para una clase social. Sí, es que yo creo que algo importante que hay que resaltar de Marx es que Marx es un jurista, por mucho que los politólogos o diferentes ciencias sociales lo quieran utilizar. Marx, al igual que nosotros y probablemente los muchos que estén escuchando esto y nuestros estudiantes, es que Marx era un jurista. Y creo que la tarea de Marx como jurista, como abogado, es intentar evidenciar las injusticias de su tiempo, intentar corregirlas, intentar criticarlas. Y creo que es un ejercicio importante para todos los estudiantes hacer que, que piensen lo que sucedió en estos tiempos. O sea, estos derechos humanos son una justicia que una persona tenga y la otra no, es justo. Y entonces, o sea, lleva a uno a pensar, Marx lo invita a uno a pensar de qué es lo justo en esta sociedad moderna que se está construyendo, porque por mucho que, que la sociedad ya hubiera estado industrializada en los tiempos de Marx, o sea, la sociedad estaba construyéndose y la sociedad siempre se está construyendo y él hace la crítica a las injusticias para que eso no se cimiente a futuro, cuando ya la sociedad, o sea, a los siguientes pasos de la sociedad, porque lo que hace una sociedad siempre será la base para lo que haga la siguiente. Entonces Marx nos invita a pensar, invita a criticar las injusticias que él está evidenciando dentro de estos derechos humanos y, y ver las desigualdades y yo creo que él se pone a pensar si esto es lo justo o no y si él cree que esto mundialmente debe ser aceptado como lo justo y creo que por eso él está tan apasionado con lo que está escribiendo. Sí, Eso, y creo igual, que eso para todos los abogados es algo importante, es una cualidad que todos deberíamos tener, de apasionarnos por las injusticias de nuestra sociedad y nuestros tiempos. Y Marx lo hace, yo creo que muy bien. No concuerdo con todo lo que dice, claro, claro, y pero sí, así hay que leer siempre a un autor, incluso si es un clásico, hay que leerlo, además entendiendo las limitaciones que tiene frente a lo que observa y como sujeto exacto. que además Porque es que participa. cuando uno abre un libro, especialmente alguien que tiene una opinión y mucho más de un jurista, uno está es em- personificando a esa persona en estos tiempos y está viendo su visión del mundo y lo que considera esa persona, o sea, las opiniones de esa persona sobre lo que esa persona tiene frente a sus ojos. Y También cómo esa persona está viviendo su mundo, porque exacto, es un abogado, pero además también, más que abogado, es un, digamos, un jurista, está estudiando derecho, luego se va se cambia y estudia filosofía, se doctora en filosofía y además agrégale
que es un periodista, o sea, el único oficio que uno podría considerar formalmente realizó Marx fue el de periodista. Entonces, porque ¿cómo se le podría llamar a su participación en la Liga de los Comunistas dando discursos o redactando, digamos, conferencias y demás? Entonces, claro, esa pasión es fascinante. Marx fue una persona muy apasionada en ese sentido, y esto lo reconocen incluso las personas que dicen ser contradictoras de Marx. Y lo que tú estás señalando me parece fundamental para cuando uno lee estos temas, sobre todo porque hoy día los estudiantes de derecho, cuando estudian los derechos humanos, entienden la importancia que tiene la defensa de esos derechos humanos, el contexto histórico en el que se desarrollaron. Y conocer esta crítica que realiza Marx los va a enriquecer en esa búsqueda por comprender a los derechos humanos, de entender su diseño histórico, porque normalmente los derechos humanos los vemos en su dimensión netamente de implicaciones jurídicas para el derecho internacional y para el derecho nacional, y para lo que serían las limitaciones a el poder de los poderosos, digamos, el accionar de los poderosos, de los estados, de las organizaciones internacionales, de las dinámicas económicas y demás. Pero lo cierto es que detrás de esta crítica que realiza Marx a estos derechos del hombre está una crítica y una advertencia, un llamado. Marx evidencia que detrás de estos 4 derechos, o de esta distinción entre derechos del hombre y del ciudadano en la que aparecen estos 4 derechos, lo que hay es un diseño histórico de sociedad. Mire, Mauricio, si uno revisa los grandes juristas, historiadores recientes, en Italia uno encuentra un autor que le dedicó una obra importante a estudiar esto de lo que significó el modelo jurídico de sociedad moderna, porque la sociedad moderna se diseña a sí misma a través de un modelo jurídico. Y él habla del proyecto jurídico, o sea, el proyecto de la sociedad moderna es un proyecto jurídico, lo dicen autores como Pietro Costa, pero sobre todo lo dice un autor que personalmente he estudiado muy a fondo y que conocí, recientemente falleció, que es el italiano Pietro Barcellona. Es una persona, un profesor que fue profesor en la Universidad de Catania, esto es en el sur de Italia, y él tiene una obra traducida al castellano que se conoce como el individualismo propietario. En este tipo de textos, el profesor Barcelona señala digamos, la autoinstitución de la sociedad moderna a partir de un proyecto jurídico, es decir, en medio de ese proyecto político, el derecho, y esto es fundamental para entender por qué un estudiante de derecho y un sociólogo y un historiador y un filósofo tienen que conocer, y un estudiante de ciencias políticas, ¿por qué tienen que conocer esta crítica que está haciendo Marx? Tienen que conocerla, Mauricio, porque en esta crítica Marx no está simplemente criticando unos derechos, no simplemente está tomando una posición crítica frente a unos derechos porque le parece que son egoístas, porque son injustos, sino que Marx está evidenciando que la sociedad moderna ha sido construida, diseñada, es parte de una proyección de un modelo que se instituye a través de normas jurídicas. Y esas normas jurídicas están instituyendo un modelo de hombre que no existía en la antigüedad, en la Edad Media. Es un nuevo hombre. Cuando uno lee la obra de Hobbes, uno encuentra una cierta economía pulsional, un cierto... Explícale a nuestros oyentes qué es una economía pulsional. Claro que sí. Mira, para lo que les estoy haciendo alusión, es importante tener la posibilidad de conocer la obra de un autor que después de publicada esta obra marcó, digamos, una necesaria recurso a ella,
Estoy hablando de el autor Macpherson. Macpherson es un autor que publica una obra que se llama La teoría política del individualismo posesivo. Estoy aquí pensando, traduciendo del inglés. Es una obra que se publica en 1962, se llama, ahora bien, creo, The Political Theory of Possessive Individualism, y es publicada por la Universidad de Oxford. Rápidamente traducida a muchos idiomas. Trabaja, creo que en castellano la traducción fue Individualismo Posesivo y Democracia Liberal. Y él allí, Macpherson, de donde no solamente de Pietro Costa y de otros autores, sino también de Macpherson, saco estas ideas que les estoy compartiendo. Él habla de cómo se construye este sujeto en el que el individualismo posesivo pasa a ser su forma de identificación y de caracterización más importante. Entonces, cuando decimos una economía pulsional en Hobbes, que es uno de los autores que estudia Macpherson, y es también uno de los autores que estudian estos pensadores de la modernidad y del derecho moderno, a partir de esta filosofía contractual política, a lo que está haciendo alusión es a cómo el proyecto de nueva sociedad recurre a estas descripciones normativas para crear una idea de ser humano. Entonces, en el caso de Hobbes, cuando uno lee Leviatán y muchos otros textos, lo que uno encuentra es, por ejemplo, una serie de descripciones de la naturaleza del ser humano. Es decir, cuando se hacen afirmaciones como de que el hombre es lobo para el hombre, lo que se está es construyendo una idea de ser humano en el que se naturalizan, se universalizan ciertas propiedades de un sujeto histórico, se elimina lo histórico, lo sociohistórico y se absolutiza en algo natural. Entonces, cuando uno dice una economía pulsional, uno está haciendo referencia a que, al parecer, según estas descripciones normativas de estos autores y a partir de estas declaraciones de derechos y de esta distinción entre el hombre y el ciudadano, se llega a universalizar en el hombre, por ejemplo, el hecho de que él es egoísta por naturaleza, de que él es, él nace, por ejemplo, en una relación antagónica con la sociedad. Y yo creo que para entender bien esos supuestos del individualismo posesivo, te podía nombrar algunos. Por ejemplo, lo que hace humano a un hombre es ser libre de la dependencia de las voluntades ajenas. Este es el primero de los supuestos del individualismo posesivo del que habla Macpherson. Otro podría ser que la libertad de la dependencia ajena significa libertad de cualquier relación con los demás, salvo aquellas en las que el individuo entra voluntariamente por su propio interés. Ya podrás imaginarte cuáles son esas situaciones en las que supuestamente el individuo entra voluntariamente por su propio interés. Son las relaciones económicas. Por eso Marx va a ser tan claro en su crítica radical y va a decir que no es voluntaria la venta del trabajo, del tiempo de trabajo del obrero libre a través del contrato de trabajo y de esta nueva forma de explotación capitalista. Otros supuestos, te estoy leyendo estos supuestos para que podamos ir directamente al centro nodal del texto de Marx. Y seguramente, como ya hemos trabajado estos 4 derechos, sabes a dónde va esa crítica mordaz de Marx y finalmente a señalar que son derechos de un hombre perteneciente a la sociedad civil. Pero ya que hemos nombrado a Macpherson, que de verdad es un clásico en las ciencias políticas, en la sociología, en el derecho, debe ser estudiado por los estudiantes de derecho para que entiendan quién es el sujeto moderno, cómo fue construido. Entonces, Macpherson realiza esta lista de autores o de esta construcción de un sujeto, de un ser, de un individuo que se caracteriza por un individualismo posesivo. Otra característica, ¿cuál es? El individuo es esencialmente el propietario de su propia persona y de sus capacidades por las cuales nada debe a la sociedad. O sea, la sociedad es un marco externo, es un obstáculo para el individuo. La cuarta es,
aunque el individuo no puede enajenar toda su propiedad sobre su propia persona, puede enajenar su capacidad para trabajar. Claro, ya no hay una esclavitud, pero sí hay una nueva forma de trabajo, que es el de el contrato de trabajo moderno, donde el individuo es libre y se ve obligado a vender su fuerza de trabajo por un tiempo determinado. El quinto es: la sociedad humana consiste en una serie de relaciones mercantiles. Mira esto: la sociedad humana consiste en una serie de relaciones mercantiles. Es decir, esa descripción de los derechos humanos que él está criticando, lo está criticando porque en últimas la libertad es libertad de apropiación, la propiedad es propiedad privada, egoísta, la igualdad es igualdad para todos de apropiarnos de las cosas y que ahora son mercancías. Y por último, la seguridad, que es el estado de policía para el aseguramiento del egoísmo. Te leo las últimas dos. La sexta dice: dado que lo que hace humano a un hombre es la libertad de las voluntades ajenas, la libertad de cada individuo solo se puede limitar justamente por unas obligaciones y reglas tales que sean necesarias para garantizar la misma libertad de los demás. Es decir, lo único que justifica un orden social es, y no un estado de naturaleza, es todos estos derechos y estas libertades frente a las voluntades ajenas. Y la última, de los supuestos del individualismo posesivo, de lo que nombra McPherson en su estudio de las ideas económicas y políticas que construyen este individuo y jurídicas: la sociedad política es una invención humana para la protección de la propiedad que el individuo tiene sobre su propia persona y sobre sus bienes, y por tanto para el mantenimiento de relaciones de cambio debidamente ordenadas entre individuos considerados como propietarios de sí mismos. Eso, Mauricio, era lo que te quería mencionar, que aquí estamos frente a un individuo que está siendo construido a través de estructuras sociales como el derecho y de declaraciones universales, y precisamente eso es lo que está detrás de esa crítica. No sé si quieras que lleguemos a Pues esa... Carlos, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando yo era estudiante de la asignatura, yo le propuse a Paola y a ti una descripción gráfica de lo que hablaba Marx. Y era, imagínense 100 personas o pues una sociedad, imagínense cada individuo como un punto. Ahora, ahora que tenemos un mapa de puros puntos negros, traza líneas como si fuera una malla. Y ahí están las libertades o las no libertades que teníamos, las esclavitudes que teníamos a las otras personas, o sea, todas las cosas que no nos hacían libres, todo lo que nos ataba a las cosas de los otros. Lo que dice Marx es que el día que se dieron los derechos del hombre, se declararon los derechos del hombre, no fue que esas líneas o esas cosas que nos ataban a los demás desaparecían, sino que todos esos puntos que estaban separados, o sea, desaparecen, sí, desaparecen esas líneas, pero aparecen unas circunferencias como si fuéramos unos átomos alrededor de nosotros. Y alrededor de todos estos puntos, todas esas circunferencias hacen que las personas queden en el mismo lugar. Y que sí, tienen su espacio donde supuestamente son libres, pero son imposibles de mover. Es imposible moverse, porque no pueden chocarse uno con el otro. Entonces el hombre no es verdaderamente libre. El hombre está limitado, sigue estando limitado por los demás. Los derechos, el hombre sigue siendo esclavo de una sociedad burguesa, pasa de una sociedad monárquica esclavizante a ser el hombre que está atado o está encerrado por una sociedad burguesa donde nadie lo va a permitir ser igual o ser más o ser menos de lo que era antes de esa declaración de los derechos humanos. Y, y yo creo que aunque gráficamente de pronto, verbalmente no se puede explicar tan bien como quiero ilustrarlo gráficamente. Creo que lo que dice Marx es que las injusticias todavía están, solo que las formas de quedarnos en el mismo lugar ahora es diferente. No es, hay una falsa ilusión de que existe una libertad, pero esa falsa ilusión, cuando se hace zoom desde afuera, nos damos cuenta que todos seguimos en el mismo lugar donde estábamos. Sí, interesante lo que estás planteando. Yo quisiera solo
agregar dos cosas que podrían complementar la imagen que estás diseñando. Porque en primer término, cuando piensas en una imagen, me hiciste recordar la introducción al texto Sociología Fundamental de Norbert Elias, ya que, entre otras cosas, este texto se tituló originalmente en alemán Was ist Soziologie, publicado en 1970. Y este texto, que se ha traducido al castellano como Sociología Fundamental, que no es lo que significa en alemán originalmente, que la pregunta sería ¿qué es sociología? Acá es Sociología Fundamental. Norbert Elias, en la introducción, hace alusión a las formas como representamos tradicionalmente la relación entre individuo y sociedad, y él habla de un esquema básico de la imagen egocéntrica de la sociedad en la que hay un yo, un ego, que estaría rodeado por otro círculo más grande que lo cubre, que sería la familia, que a la vez sería otro círculo más grande que sería la escuela, y luego vendría otro círculo más grande que sería la industria, y luego el círculo más grande que abarcaría todos los círculos, que sería el Estado. Y esos círculos de la familia, la escuela, la industria y el Estado serían lo que se llamaría la sociedad, y el individuo sería ese yo o ego que está en el centro de todos esos círculos. La propuesta que hace Elías es la idea de una figuración de individuos interdependientes en la que no hay unos círculos abarcados por otros círculos, sino que en realidad hay circulitos pequeños, que son los individuos, que tienen unas flechas que mantienen valencias abiertas o equilibrios de poder más o menos inestables entre las personas, y así establece como una crítica a la forma tradicional, también de Marx, en el pensamiento social, de tratar de hablar de los determinismos sociales, de las estructuras de poder y demás, y propone una forma más dinámica de observar los entramados sociales, sobre todo a partir, y por eso la razón por la que me he acordado de eso, a partir de la idea o de la imagen de una red, tal como tú lo has propuesto. Y lo que en el fondo tú estás señalando, creo yo, también es la idea de que las relaciones de poder no son simplemente las relaciones que hay de manera vertical o asimétrica con la autoridad, sino que en todos los momentos de la historia podemos observar, si ustedes lo quieren, podemos ir a la Mesopotamia y usted observa que las relaciones de poder son asimétricas con respecto a entre el hombre y la mujer, por ejemplo, pero hay ciertas relaciones simétricas en ciertos momentos, como por ejemplo entre el sacerdote y el rey. Me refiero entre instituciones como el templo y el palacio, en las que en algunos momentos, a pesar de que el palacio toma las decisiones de autoridad, también el sacerdote tiene momentos como la fiesta en la que se celebra el fin de año, en el que el sacerdote, el sacerdote le da una bofetada al príncipe, al rey, y este debe someterse a esta burla porque hace parte de una tradición en estas fiestas y en esta cultura mesopotámica. La fiesta se llama el Enuna Elish. Pero a lo que quiero llegar es que, esa era la primera parte que quería decir, que sería interesante que revisaras, y también invitando a quienes nos oyes, esa introducción de la sociología fundamental de Norbert Elias, que es un médico que estudia, luego se doctora en filosofía y que realiza uno de los trabajos más interesantes sobre las relaciones de poder y del disciplinamiento en su obra El proceso de la civilización, donde entre otras cosas nada más y nada menos que estudia el origen del Estado moderno a partir de las reglas de conducta en la mesa, en la cama, en el dormitorio, en las formas de sonarse la nariz, en los modos de escupir, y en el uso de tenedores, por ejemplo, y de pijamas y pañuelos. Eso ya lo dimos en clase, La civilización, ya lo hemos mencionado en la clase. Sí. Y el segundo elemento que quería señalarte
cuando has hecho esta importante distinción has advertido qué es lo que en el fondo Marx está criticando de estos derechos del hombre, es con respecto a que siempre hay que observar a Marx observando, o sea, siempre hay que tener en cuenta que estás observando a Marx observando, es una observación de segundo orden en términos de teoría de sistemas sociales. Y entonces eso significa que, y es allí donde seguramente nos vas a llevar ahora, el tema de entender por qué el observador Karl Marx está denunciando que los así llamados derechos humanos no vayan por tanto más allá del hombre egoísta, que es justo con lo que va a condensar la crítica de estos 4 derechos del hombre. ¿Dónde está esa... Sí, para eso sí? vamos a leer un pasaje del texto de Marx, pero antes de eso yo quería, pues nosotros los abogados, los juristas, hay un marxista, una crítica de un marxista sobre esa relación de la que estábamos hablando, todas esas relaciones de poder, pero la que nos interesa más a nosotros es la que hace Pashukanis entre el Estado, el derecho y la persona, y el ciudadano. Y pues es interesante si de pronto leyeran el libro de Pashukanis y se dieran cuenta de la crítica marxista hacia el derecho que pues de pronto es un nivel más alto que la crítica ahora mismo de los derechos humanos, es el siguiente paso, y pues al mismo tiempo la crítica del Estado. Sí, total. Entonces, Perdona, genial esa obra de Eugeni Pashukanis. Además, hay que decir que fue exterminado por el comunismo ruso. Pashukanis realizó quizá la obra marxista, o quizá fue el único que desarrolló verdaderamente una teoría marxista del derecho. sí, o sea, En el mundo también del delito, en el estudio del delito, es un referente en cuanto a una teoría marxista, es decir, no es que se base en Marx simplemente, sino que a partir de Marx y a partir del marxismo desarrolla una teoría que es realmente un análisis marxista del derecho bien interesante y que es... sí, y es lamentable que una escuela del derecho, una escuela, bueno, del derecho, sí, y de pensamiento haya sido abolida por fines estatales y por antagonismos occidentales. O sea, no, lo que era en sí la teoría marxista es destruida por sus aliados y por sus enemigos, por decirlo así. Sí, como Y, Trotsky. ujú. Entonces, vamos a leer ese pasaje del libro, de la obra de Marx, que creo que es la que, yo creo que es la parte que comprime básicamente todo lo que quiere decir Marx y lo que sirve de base, y es en la página 192 de la cuestión judía, y es tercer, tercer párrafo, y dice: ninguno de los así llamados derechos humanos va, por tanto, más allá del hombre egoísta, del hombre tal y como es miembro de la sociedad burguesa, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad privada, y separado de la comunidad, lejos de que se conciba en ellos al hombre como ser genérico. Aparece en ellos la vida genérica misma, la sociedad, más bien como un marco externo a los individuos, como limitación de su independencia originaria. El único vínculo que los cohesiona es la necesidad natural, la necesidad y el interés privado, la conservación de su propiedad y de su persona egoísta. Carlos, creo que lo que yo mencionaba al principio de que las personas querían proteger lo que ellos ya tenían y querían limitarlo para no expandir lo que los otros tienen, creo que está perfectamente resumido en este párrafo. Y pues, o sea, Marx lo dice claramente. Es el hombre egoísta que quiere proteger lo que tiene, pero no quiere darle más
a los que no tienen. Sí, aquí hay dos, digamos, advertencias necesarias que me vienen a la cabeza inmediatamente cuando lees este párrafo. La primera es cómo él, cuando habla de la libertad, hace alusión a la palabra mónada aislada, la libertad del hombre como mónada aislada, replegada sobre sí misma. Que es importante entender que cuando él en este pasaje que acabas de leer hace relación al individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad privada y separado de la comunidad, él está aludiendo a una metáfora. Esa mónada aislada es la metáfora a la que recurre a través de, digamos, la influencia que ha ejercido sobre él el texto Monadología, publicado en 1714, de Leibniz, donde él habla de las mónadas, entendidas como, estas mónadas serían para nosotros hoy lo que son los átomos, ¿no? Porque en griego la palabra monas hacía referencia a la unidad. Entonces en esta obra Leibniz está refiriéndose a unas mónadas, y Marx trae esa idea de la mónada psíquica, del individuo replegado en sí mismo, como una idea de libertad individual entendido como una mónada aislada. Esa es una primera idea para poder entender ese párrafo, o para, digamos, con mayor capacidad analítica poder comprenderlo y contextualizarlo. El siguiente elemento importante es la idea de la sociedad burguesa, que está basada en una idea de la sociedad civil. Es decir, dice, ninguno de los así llamados derechos humanos va por tanto más allá del hombre egoísta, del hombre tal y como es miembro de la sociedad burguesa, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y su arbitrariedad privada y separado de la comunidad. Ese individuo es el que aparece en la sociedad civil. Y ahí llegamos al centro de la discusión, porque ahí viene la segunda aclaración que me viene en mente necesaria para poder contextualizar de mejor forma y comprender lo que Marx nos está diciendo. Y es recurrir al concepto de sociedad civil. ¿Qué se entiende cuando Marx habla de un miembro de la sociedad civil? Cuando Marx alude a esta expresión sociedad civil, está siguiendo los lineamientos, nuevamente, que realiza Hegel. Hegel, en particular, en sus principios de la filosofía del derecho, de 1821, texto que en realidad no es un libro publicado por Hegel, sino una reunión de apuntes de los estudiantes de su clase cuando se traslada a Berlín. Y en estas clases, si uno revisa este libro, uno encuentra que en estos lineamientos de filosofía del derecho, Hegel los divide en tres partes. Él habla de la primera parte del derecho abstracto, donde hace alusión a la propiedad, al contrato, a la injusticia. Una segunda parte que es la moralidad, donde habla del propósito y la responsabilidad, la intención y el bienestar, el bien y la conciencia moral, entre otros temas. Y la tercera parte, que es la parte en la que queremos entrar a discutir, el concepto de sociedad civil, él habla de la eticidad. Quizás que en alemán la expresión es Sittlichkeit. Entonces, está hablando de los Sitte, digamos, de los mores sociales. Está hablando de la eticidad desde el campo de la familia, la sociedad civil y el Estado. Es decir, en esta obra de lineamientos, en realidad en alemán es Grundlinien der Philosophie des Rechts o der Naturrecht und Staatswissenschaft in Grundrisse, o sea, no es simplemente lineamientos de filosofía del derecho, es un poco más extenso. Y está hablando en este texto, Hegel está asumiendo esa ubicación del trabajo abstracto dentro de la sociedad civil. O sea, hay una división tripartita entre Estado, sociedad civil y familia dentro del pensamiento social europeo, dentro de la teoría social, dentro de la filosofía política contractualista, por ejemplo, hay esa división, pero la teoría política contractualista, por ejemplo, en la obra de Thomas Hobbes o de Jean-Jacques Rousseau, se confundía el Estado, o sea, es decir, la sociedad civil estaba dentro del Estado, o sea, ahí había una confusión
y por tanto la economía, el trabajo quedaba en el ámbito familiar. Y esto de pronto muy en sintonía de cómo era la sociedad antigua, la sociedad medieval, en la que la familia tenía funciones económicas, ya que era una unidad también económica. Hegel lo que hace es ubicar el trabajo abstracto dentro de la sociedad civil, o sea, reconoce este trabajo abstracto como base de la sociedad civil. O sea, no la ubica en la familia, sino en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque él recurre no a la filosofía política contradictorialista, sino más bien a la economía política clásica, a Adam Smith, David Ricardo, entre otros. Y estos economistas clásicos van a más bien darle una mayor importancia a ese momento de la producción en la construcción o el diseño para entender la sociedad. Entonces, claro, Hegel, siguiendo a los economistas clásicos, va a ubicar las relaciones mercantiles, el trabajo, la economía, en el ámbito de la sociedad civil y no de la familia. En este sentido, o sea, teniendo claro eso, podemos entender por qué Marx, cuando analiza la libertad individual, la igualdad, la propiedad privada, la seguridad, esos derechos que estas declaraciones, estas actas constitucionales, estas constituciones definen como derechos del hombre, como derechos humanos, como los derechos del hombre, ¿cierto? Él lo está criticando porque son derechos que si uno analiza las descripciones normativas que se realizan sobre este derecho, el contenido que se le da a este derecho, se observa que se trata de derechos que modelan a un ser humano a partir de su pertenencia en la sociedad civil, es decir, a partir de sus relaciones mercantiles, a partir de sus necesidades, porque precisamente Hegel está ubicando aquí el sistema de las necesidades, y cuando decimos el sistema de las necesidades, yo quisiera que me permitieras, por ejemplo, porque esto es bien interesante, y normalmente el estudiante de Derecho no conoce la obra de Hegel ni de Marx en estos asuntos, sino que se les hace normalmente una alusión, además, en la mayoría de los casos injusta, porque es a partir de lo que alguna otra persona interpreta. Pero yo voy a ir directamente a la obra de Hegel. Y él dice, Perfecto. en estos principios de la filosofía del derecho, él cuando habla de la familia, mira qué interesante, él no ubica, como lo hace la filosofía política contractualista, a el trabajo o las necesidades en el sistema de la familia, porque él más bien ubica en la familia otra cosa. Mira lo que él dice, en cuanto sustancialidad inmediata del espíritu, la familia se determina por su unidad sentida, el amor. De acuerdo con ello, se tiene en esta unidad, en cuanto a esencialidad que es en y por sí, la autoconciencia de la propia individualidad, y no es en ella y no se es en ella como persona por sí, sino como miembro. Por tanto, él no está ubicando en la familia eso, sino en la sociedad civil. Y mira lo que dice la sociedad civil, mira qué interesante, y mira a dónde nos va a llevar. Dice, la persona concreta que es para sí misma un fin particular, en cuanto totalidad de necesidades y mezcla de necesidad natural y arbitrio, es uno de los principios de la sociedad civil. Y quiero leerte algo porque con esto podemos ya ir concluyendo y relacionándolo, atención Mauricio, relacionándolo con nuestro pasado podcast, cuando hablábamos de la crítica que hacía Marx a esta ley sobre el hurto de leña, o a las leyes que se vienen expidiendo hacia 1842 sobre el hurto de leña suelta en la región a la que hace alusión Marx, en el Mosela, pero también en Prusia y en Alemania. Entonces, en esta, digamos, parte en la que habla de la sociedad civil, va a haber un agregado en el texto, y yo quiero leértelo porque va a hacer alusión a uno de los temas que trabajamos en el anterior podcast sobre el hombre como fin en sí mismo y la leña suelta como medio, y que a partir de la objetivación de la leña suelta como mercancía que realiza la dieta renana, pasa la leña suelta a ser un fin en sí mismo. Entonces dice, la sociedad civil es la diferencia que aparece entre la familia y el Estado,
aunque su formación es posterior a la del Estado. En efecto, por ser la diferencia, supone el Estado, que ella necesita tener ante sí como algo independiente para existir. La concepción de la sociedad civil pertenece, por otra parte, al mundo moderno, que es el primero que hace justicia a todas las determinaciones de la idea. Cuando se presenta al Estado como una unidad de diversas personas, como una unidad que es solo comunidad, lo que se mienta es exclusivamente la determinación de la sociedad civil. Entonces aquí viene lo que te quiero leer, dice: en la sociedad civil, cada uno es fin para sí mismo y todos los demás no son nada para él. Pero sin relación con los demás, no puede alcanzar sus fines. Los otros son, por lo tanto, medios para el fin de un individuo particular. Pero el fin particular se da en la relación con otros, la forma de la universalidad, y se satisface al satisfacer al mismo tiempo el bienestar de los demás. Es decir, fíjate que esta idea de que en la sociedad civil los otros son para mí medios para alcanzar mi fin, nos están señalando, claro, porque esto está dentro de la lectura de Hegel que hace, de que en la búsqueda del beneficio individual puede llevar al beneficio colectivo. En Marx es lo contrario. Marx está señalando ya desde la crítica al hurto de leña que no se puede hacer del ser humano un medio para alcanzar fines, porque el hombre, en principio, el ser humano es siempre un fin en sí mismo. Pero resulta que a través de una legislación se colocan a los otros como medios y a la mercancía como fin en sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos, eso es lo que vimos en el pasado. O sea, la sociedad industrial lo que quería y contra lo que luchaba Marx era la despersonalización de la persona a través del empleo. Sí, se trata de un proceso histórico de Alienación. sí, eso se conoce, le llaman desubjetivación. Más o menos, fíjate cómo los mismos conceptos del derecho que va a pasar históricamente de hablar de amo y esclavo, de vasallo y señor feudal, va a llegar a un nivel de abstracción, de ocultamiento de la realidad. Por eso, más adelante en otros podcasts hablaremos de por qué Marx considerará el derecho moderno como una ideología. Porque en últimas el derecho moderno va a ser tan abstracto y universal las relaciones sociales que va a terminar ocultando a los sujetos, las subjetividades van a ir desapareciendo y va a iniciar un proceso histórico de, digamos, mercantilización, reificación de las relaciones sociales, cosificación del individuo. Porque van a aparecer unos compradores y vendedores en los que no vamos a poder saber nada de ellos, no vamos a saber que uno es comprador de la fuerza de trabajo, del tiempo de fuerza de trabajo, que se encuentra en óptimas condiciones económicas, tiene poder no solamente económico, sino también un poder político a partir de sus intereses, beneficios y relaciones que sostiene dentro de esos órdenes. Y del otro lado tenemos a un vendedor de su fuerza de trabajo que en principio bajo esta descripción normativa, bajo este diseño de sociedad, va a aparecer como una persona que voluntariamente vende su tiempo, por un tiempo determinado, su fuerza de trabajo. Cuando en realidad lo que ocurre es que estamos frente a un proletario, un trabajador que viene en unas condiciones históricas en las que ha vivido una migración del campo a la ciudad, en la que se ha visto protagonista de unos procesos de subjetivación en los que ha sido expulsado del campo, ingresa a la sociedad y ingresa a la ciudad y dentro de la ciudad tiene que aprender la disciplina del trabajo en la fábrica, pasando de una forma de vida y de un horario del campo a una forma de vida y un horario propio de la ciudad. Entonces,
Lo que está detrás de estos dos textos que que hemos venido estudiando, que son en el pasado podcast, la crítica a las leyes sobre el hurto de leña, de esas críticas, que son varios artículos, escogimos en particular el del 25 de octubre, publicado el 25 de octubre del 1842, y de este texto que se conoce comúnmente como la cuestión judía, en el pasaje en el que alude a una crítica a los derechos humanos, droit de l'homme, y en esa crítica, mira, hemos sacado esta conclusión que Marx ha indicado, es que esos derechos de la libertad individual, igualdad, de la propiedad privada y seguridad, que aparecen en estas declaraciones de derechos universales, en estas convenciones, en estos actas constitucionales y en estas constituciones, en la última década del siglo XVIII, en Francia en particular, y la primera y más paradigmática es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, encuentra que lo que hay es una construcción del ser humano como miembro de la sociedad civil, donde en vez de aparecer como un fin en sí mismo, su particular característica cuando se le describe desde la sociedad civil es, por el contrario, no como en la familia, sino como un individuo que encuentra la sociedad como un marco, como un obstáculo para su realización y donde los otros son medios para su fin último dentro del sistema de las necesidades. Muy interesante. Sí, no, Marx y Hegel creo que se complementan mucho cuando se leen al tiempo. Y creo que es un ejercicio y lo que proporciona esta materia que podemos expandir mucho más allá de lo que se habla, las limitaciones que tiene muchas de las materias de derecho en nuestro pénsulum y pues aquí en Colombia. Bueno, Carlos. En general, en el estudio del derecho en general, no es solo algo nuestro, hay una tendencia general en las universidades de Europa y de América Latina y también de Norteamérica hacia una, digamos, cada vez más restarle importancia a este tipo de cuestiones y pensar que el estudiante de Derecho debe ser un técnico, debe ser una persona que sepa elaborar contratos, Sí, que dicen que es extraño porque dicen, esa materia no sirve para nada, esa materia sí sirve, entonces las teóricas son las que no son de la vida real, pero las técnicas, las civiles sí son de la vida real. Sí, como sería el saber práctico y el saber teórico. Y lo que estamos tratando de hacer acá es entender, sobre todo a partir de la situación que estamos viviendo en este momento de pandemia, que lo técnico en este momento no nos sirve para resolver todos los procesos sociales que han derivado de esta situación, porque siempre hay una interesante relación entre lo teórico y lo práctico y ahora encontramos cómo lo práctico está limitado por digamos, el poco desarrollo teórico respecto a nuestras formas de comportamiento y sobre todo a partir de cuál es la forma como hemos comprendido la vida que nos ha traído hasta este momento. Porque si usted quiere entender el coronavirus solamente a partir de la biología, de la medicina y de la política y de estas cosas, le invito a que haga un esfuerzo mayor y trate de entender también las dinámicas históricas que han construido este modelo de sociedad que en 2 siglos, entre el siglo XIX-XX y lo que va del XXI, han, a partir de un proceso de industrialización avanzado, provocado una serie de desestabilizaciones, ha creado estabilizaciones, ha creado nuevos desórdenes y estos desórdenes llevan a unas implicaciones que nosotros desconocíamos y que comenzamos a ver a nivel de la sociedad mundial. Yo te agradezco mucho, Mauricio, por esta siempre amena conversación que mantenemos y siento nuevamente como la anterior que hemos podido por lo menos señalar algunas cuestiones que espero para los
oyentes hayan sido de su interés y sigan siéndolo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Creo que podemos rescatar aquí para todos los oyentes que son abogados y científicos del derecho que nuestro deber como científicos del derecho es resaltar las injusticias de nuestros tiempos y describir los fenómenos sociales, fenómenos jurídicos que pasan. Y pues cada quien aportarle lo que ha visto para así tener una eh, visión integral de del periodo de tiempo histórico que estamos viviendo. Y entonces, creo que invito a todos nuestros estudiantes, oyentes, todos los científicos del derecho que, que visiten eso y pues que lo tomen en consideración. Gracias a ti, Carlos, por esta conversación tan agradable y tan profunda que hemos desarrollado a partir de estos textos, que son de alto interés para todos aquellos que quieren tener una mayor comprensión de los fenómenos sociales y los fenómenos jurídicos de la sociedad moderna y la sociedad mundial. Bueno, Carlos, me despido y que tengas una buena tarde. Bueno, gracias Mauricio, lo mismo para ti y para todos los oyentes. Bueno, no, espero que sintonicen para el próximo capítulo de Socioteca y hasta luego.